Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a nuestros queridos escritores y bienvenida a toda la audiencia que se conecta para ver esta entrevista. Hola, hola. Hola a todos. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Érase una vez el Apocalipsis. El nombre lo dice todo, el nombre lo resume, trae toda la sustancia. El día de hoy vamos a estar hablando de cuentos o relatos apocalípticos. Hay muchas maneras de entender qué puede ser un apocalipsis y este libro es una maravilla, un desglose de desastre. Así que bienvenidos, esta es una colección lanzada por el sello editorial Aquera. Francisco, Emanuel, este espacio es todo de ustedes. Podemos empezar con una presentación, quiénes son ustedes, cómo llegaron a las letras, qué los convoca este día aquí. Bienvenidos. No, muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Emanuel, si quieres empezar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Emanuel Espinosa Hernández, soy de origen mexicano. Todos mis estudios los hice en la Universidad Autónoma de Chipingo, donde me encuentro estudiando actualmente. Y bueno, mi camino por las letras inició desde muy joven, diría yo, con una idea. Esa idea me surgió como a los 17 años y dije, suena bien, suena interesante, me gusta como para que fuese una película. Pero lo dejé pasar hasta los 19 años, que fue cuando pasaba por un mal momento en mi vida. Entonces, como método de escape, utilicé esa historia que ya tenía en mente y me puse a escribir, simplemente a escribir en una libreta que llevaba conmigo a todos lados. Y esta historia poco a poco fue tomando forma hasta que después se me ocurrió la idea de lanzarla en un libro. Dije, si puede estar en las páginas de mi libreta, me gustaría verlo con portada, editado, maquetado. Y fue así como durante la pandemia me dediqué a escribir, escribir y al cabo de un año, año y medio, ya tenía mi primera obra que se llama Exogénesis y de la cual, bueno, llevo 2 volúmenes hasta el momento y, bueno, continúo escribiendo todavía. Ay, qué maravilloso. Me encanta porque a muchos la pandemia nos sirvió para eso. Somos como que la pandemia nos arrojó y dijo, bueno, ya, no hay nada que hacer, no está presionado por el trabajo, no está obligado a salir de su casa, al colegio, a donde estuviera uno en ese momento. Y la escritura fue como ese lugar. Yo nos llamo pospandémicos, Sí, escritores pospandémicos. La Un verdad, la montón, verdad es que realmente. sí. La verdad es que sí, muchísimos proyectos, ¿no? Yo creo que a veces no nos damos el tiempo, ¿no? Nos dejamos absorber por la vida y llega un punto en el que ya no, eh, pues vamos posponiendo, posponiendo. Y la pandemia, la verdad es que así como tuvo su parte complicado, ¿no? Para muchísimas personas, millones, ¿no? En el mundo. Y también, digo, a mí en mi caso fue un momento de mucha creatividad. Entonces, estuve trabajando muchas cosas, ¿no? Yo escribo y aparte soy músico, ¿no? Entonces, la verdad es que sí a mí me dio mucho tiempo, ¿no? Para poder trabajar también mi música, empezar a escribir, ¿no? Entonces, sí fue un momento complicado, pero como dices, también este, un momento que nos ayudó también a abrirnos a otros espacios y actividades. Yo siento que la pandemia fue como un redescubrimiento para muchos del oficio del escritor, porque permitió que personas que no se dedicaban de manera profesional, con profesional me refiero a que hayan pasado por una carrera de letras y que hayan tenido muy claro desde un inicio que lo suyo eran las letras, sino que le dio oportunidad a personas que tenían otras profesiones de explorar la literatura y de darse la oportunidad de poner su propia perspectiva. Para mí, creo que la pandemia fue eso, al menos en el mundo latinoamericano, de conocer a un montón de escritores cuyas profesiones eran otras. Y eso siempre me ha parecido muy divertido, que de repente te encuentras a personas con profesiones incluso profesiones que nunca en la vida uno había escuchado mencionar. Como, ¿y tú qué haces? Y hacen una cosa muy extraña y terminan escribiendo un cuento que me conecta a mí, ¿sí? Que soy una lectora desde adolescente. Entonces, eso me parece muy divertido y me parece muy chévere de esta ruptura del escritor como culto, ¿no? Como, estaba ahí en un pedestal puesto, ¿no? El escritor es a todo aquel que tenga la disposición
de agarrar un fragmento del mundo, convertirlo en algo bello, agradable o monstruoso y destructivo y entregárselo a los otros para que accedan a él. Eso me parece a mí súper bonito y creo que la pandemia contribuyó a eso, a que el trabajo del escritor se generalizara un poco. Sí, claro, y además digo, ahorita ya presentándome, ¿no? O sea, pues yo empecé a escribir muy joven, no sé, tal vez desde los 15 años, pero casi siempre me dediqué más bien, como les comentaba, pues a la música, ¿no? A la escritura de canciones. Desde, o sea, no sé, como a los 15 años quise empezar a escribir, a los 20 ya estando en bandas, en grupos de rock y todo eso, pues siempre ya trataba de meter ahí mis ideas y compartir, ¿no? Con todo el mundo las canciones, con mis compañeros en las bandas, pues, las letras, hacer música. Pero desde siempre, pensando, yo recuerdo desde que estaba en la prepa hace ya muchísimos años, pues sí, siempre pensé en escribir, ¿no? Me gustaba, siempre he querido escribir alguna novela, que hasta la fecha no lo he hecho, pero justo, pues ya a partir de la pandemia, como comentaban, mi esposa estaba terminando una tesis, entonces, pues lo único que podíamos hacer era, pues, sentarnos a escribir, ¿no? Entonces, mientras ella escribía, yo dije, pues, creo que ahora es cuando podría empezar a hacer algo más, yo le llamaba en ese momento serio, ¿no? Porque, no sé, tal vez son mis ideas, para mí escribir canciones lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? Pero finalmente para mí pensar en escribir ya algo, a ver, bueno, ya yéndome un poco más hacia el terreno de la poesía o de cuentos cortos, pues sí me parece como algo más serio, ¿no? Algo de dedicarle un poco más de seriedad y profesionalismo, ¿no? Para mí el escribir canciones también es parte un poco de la fiesta y de compartir cualquier cosa. Y ya el hecho de hacerlo en un poema, en un cuento, también tiene que ver ya tal vez con cosas más profundas o personales, ¿no? Tal vez yo lo dividiría ahí un poco. Entonces en la pandemia que me comencé a escribir, envié a una revista justamente también ahí bueno, es electrónica, pero igual ahí de origen en Colombia. Entonces, pues ahí publicaron algunos de mis cuentos, ¿no? En sus redes, y fue lo que me motivó a ponerme a escribir más, ¿no? Y ya después, a partir de ahí, pues escribí bueno, varios cuentos, poesía, y también ya también se editó aquí en un libro aquí en México. Entonces, eh, pues a partir de ahí, y bueno, ya después llegando acá con ustedes, ¿no? Francisco, muchísimas gracias. Sí, creo que eso es algo que une a esta nueva generación de escritores. Nos une ese sentimiento de decir, uff, la pandemia fue algo triste, pero también nos dio perspectiva y fue ese impulso de no hay que temerle y hay que lanzarnos. Y me gusta mucho por eso este formato de publicación en colectivo, de publicación con los otros, porque así uno puede conocer otras voces y las otras voces lo conocen a uno. Entonces es un proceso muy bonito. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos a el chisme interesante? Y esto es una colección de cuento apocalíptico. Entonces, ¿qué tal si conversamos un poco acerca de cuál es esa idea más recurrente que ustedes tienen por la que el mundo se va a acabar? Sí, me voy a entender como, bueno, esa que realmente los perturba. No tiene que ser necesariamente la que trataron en su cuento, sino la que más les perturba. ¿Cuál es ese miedo a que el mundo se convierta en qué? Empecemos por Emanuel, esa sensación de, esto se va a acabar así. Claro. Bueno, en sí el cuento, bueno, que trabajé, para esta antología de cuentos es una síntesis un poco de lo que es mi obra, Exogénesis. Entonces, ya teniendo esa inspiración y teniendo en cuenta que mi libro Exogénesis también abarca una historia apocalíptica, posapocalíptica, eh, yo creo que, bueno, quien lo va a provocar o quien lo va a terminar cediendo a que suceda, va a ser el mismo humano, en mi perspectiva. No sé, no natural tal vez, porque pues el ciclo natural de la Tierra se va repitiendo constantemente y bueno, pasan constantemente tragedias, pero yo creo que el humano es el que se va a encargar de hacerlo
por sí mismo. Y bueno, manejo en ese tema, en mi libro, lo que es el tema de la arrogancia humana, de cómo querer acaparar todo y pues llegar a otros mundos y querer hacer lo mismo ahí. Entonces, esa, ese como deseo de superarse a sí mismo en pos de tener o de afectar a otros, siempre va a estar con él, vaya donde vaya. Entonces, bueno, metiéndonos un poco en contexto de mi libro, porque le digo que es como es una síntesis del cuento que hice. Este, vaya donde vaya, mi personaje tiene ese miedo de que va a pasar lo mismo que pasó en la Tierra, entonces él se replantea, ¿debo sembrar vida en este mundo para que finalmente pase lo mismo o debo destruir, no sé, toda memoria humana para que esto se acabe y se acabe definitivamente? Entonces yo creo que desde mi perspectiva, el ser humano tiene el potencial para salvarse o para destruirse. Y los vamos a destruir. Somos una especie caótica. Francisco. Oh, sí, comparto esta idea con Emanuel, ¿no? La verdad es que, eh, pues, somos así, ¿no? Creo que a final de cuentas, y creo que todas las especies, pero tal vez nosotros nos excedemos un poco más, ¿no? Esta parte tal vez pensante que nos hemos creado, ¿no? Que nos hemos hecho, ¿no? Yo también soy de la idea de que no necesariamente porque no actúen o se comuniquen de igual manera que nosotros, pues casi todas las especies tienen grados de inteligencia eh, que les permite regularse tal vez, pero igual también van destruyendo ambientes, ¿no? Yo me pienso incluso en los pandas, ¿no? Que no comen nada que no sea bambú, ¿no? Entonces, eso es lo que hace también parte de que ellos desaparezcan, ¿no? Pero sí, como comenta Manuel, como seres humanos, también yo me pienso eso, ¿no? La única forma de acabarnos es nosotros mismos, ¿no? Incluso la misma sobrepoblación es lo que nos hace consumir nuestra forma de vida, ¿no? No es tanto, yo no me pienso ni siquiera que consumimos el planeta, ¿no? Sino me pienso que acabamos con nuestra forma de vida, ¿no? Consumimos nuestra propia forma de vida y es donde viene todo este desastre humano, ¿no? Si lo queremos plantear así, nos convierte en nuestros propios depredadores, ¿no? Y víctimas al mismo tiempo. Entonces sí es muy interesante. Yo siempre me pienso. Creo que por lo poco o mucho que conozco, digo, acá en México, pues realmente tantos conflictos militares, llamémosles, ¿no? Pues sí, tal vez están muy escondidos, ¿no? O sea, en las grandes ciudades casi no lo vemos, pero sí, finalmente es un lugar al que finalmente de todas formas está ahí, es algo que a mí me aterra, ¿no? Pensar en vivir una guerra, ¿no? No importa si le llamamos civil, si le llamamos contra otras naciones, si le llamamos como sea, finalmente es entre nosotros mismos y finalmente somos quienes nos aniquilamos, ¿no? Entonces sí es una cosa que a mí me viene mucho a la cabeza, ¿no? Esa es la manera en que podemos acabar con nosotros, ¿no? Creo que compartimos la misma visión de catástrofe de la humanidad. Yo tengo una muy específica, que es mi perturbación, que yo digo, yo siento que así se va a acabar el mundo. Yo pienso que el calentamiento global va a empezar a generar más desastres, sobre todo en los continentes que están más desarrollados y explotan más la tierra. Yo pienso que los países europeos van a hacer de nuevo de las suyas y van a decir, ay, vámonos de nuevo para los terrenos que tienen agua y qué tal si nos vamos otra vez a colonizar y van a empezar a abandonar su territorio y a llegar a los países periféricos, Latinoamérica, ¿tá? Van a empezar a instalarse nuevamente aquí, vamos a ser esclavizados porque ya no va a haber otra salida, ¿no? Nos utilizarán como quieran. Y cuando nosotros con espíritu rebelde tratemos de hacer algo al respecto, van a empezar a detonar bombas nucleares. No van a saber qué hacer con eso y van a empezar a detonar. Y poco a poco, sumado al calentamiento global, las detonaciones de estas bombas nucleares van a acabar con todo lo que hay aquí. Todo por una guerra, por los recursos naturales, que se agotan en algunos lugares y necesitan ser explotados en otros. Siempre digo, los blancos acabarán con este mundo.
Sí, bueno, por ejemplo, retomando lo que decía Francisco, bueno, es muy cierto, ¿no? La sobrepoblación. Y es que, bueno, aparte de eso también lo manejo en lo que es mi obra, entonces es un punto muy crítico en el cual pues los recursos se están acabando, estamos acaparando cada vez más terreno y bueno, en este momento me encuentro estudiando la maestría y parte de mi investigación final es sobre cómo es que nos vamos a alimentar en el futuro siendo, no sé, bueno, millones de personas. Entonces, eso hace que te plantees, pues, muchas cosas, ¿no? Es como, cómo es que puede sostener el planeta, la población humana, si tenemos que producir más con menos recursos. Entonces, viéndolo por esa parte, el punto de inflexión, pues, está prácticamente cerca, ¿no? El famoso reloj del fin del mundo, ¿no? Estamos a un minuto, un segundo, no recuerdo, de la medianoche. Y entonces todas esas visiones, en cierta manera, bueno, o sea, todas esas visiones sobre lo que puede pasar y lo que no puede pasar, inteligencia artificial, no sé, guerra, hace que te preguntes muchas cosas, ¿no? Sobre cómo, bueno, que te preguntes muchas cosas y que también esas cosas las tomes para, pues, no sé, escribir un ensayo, escribir un cuento, escribir, no sé, un blog en el cual relates tu visión sobre esto. Entonces, siento que hasta parte del proceso como creativo, ¿no? Ver tu entorno, analizarlo y dar tu punto de vista. Esperar morir antes de que todo se vaya al caño. No, pero además es súper interesante, ¿no? O sea, ahorita escuchándote, Manuel, también, y tu visión, Silvia, también creo que, híjole, esos segundos o esos momentos que nos quedan, pues también son un poco eternos, ¿no? O sea, finalmente como seres humanos vivimos nada, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí me pienso también todo esto a muy largo plazo, ¿no? O sea, pensando en el calentamiento global, la cuestión del planeta. Ahorita de repente se me van las cosas, ya la edad a veces no me permite, recordar las cosas así cercanas, ¿no? Memoria a corto plazo de pronto ya me falla, pero no sé si tú, Silvia, o tú, Emanuel, comentaron sobre ya hasta se me olvidó por hacer este breviario de quién lo había dicho y de mi memoria, pero cómo comentaban, finalmente, cómo se va a desenvolver todo esto, si va a terminar siendo una cosa como entre nosotros, si es el calentamiento, el planeta, a final de cuentas el planeta va a seguir ahí, ¿no? Esta parte de los recursos, en realidad, se acaban o no se acaban, ¿no? En realidad, finalmente nada más la cosa es de cuidar ciertos espacios, ¿no? Entonces, que se acaben realmente no lo veo así. Incluso nosotros, puede sonar un poco tremendo, ¿no? Pero incluso, no sé su edad, pero hubo una película, es muy viejita, digo, antes de que incluso yo naciera, pero una que se llamaba, creo que es gringa la película, y espero que nadie se ofenda porque usé la expresión de gringa, pero la cuestión es que justamente trata de eso, ¿no? De cómo se acaban los recursos y entonces la gente que va falleciendo, ¿no? O la gente que incluso pide morir, pues a esas personas las van convirtiendo en el alimento, ¿no? De todos. Sí, se los van convirtiendo en el alimento de la raza humana. Entonces, digo, son temas, me sorprende, a pesar de que estamos en el siglo XXI, que son tabú, ¿no? De pronto hablar de antrofagia o canibalismo, ¿no? Entonces es interesante, yo creo que siempre va a haber forma de seguirnos alimentando, siempre va a haber forma de sobrevivir, pero sí es una cuestión que nos lleva así a escenarios donde cada quien ponemos nuestro temor, ¿no? Sí, es muy interesante esa hipótesis porque es la primera vez que la escucho, de pensar que es ilimitado el acceso al recurso, porque de la forma en la que consumimos masivamente, no hay manera de que esto sea sostenible, ya no la hay. Es decir, ya no consumimos más de lo que esto puede producir y la brecha es amplia. Entonces, esto no va para adelante, esto no va para ninguna parte buena. La verdad es que estamos viviendo como la última etapa de medio prosperidad de esta especie. Probablemente mucha parte de la población tengas que ser asesinada, tengan que prescindir de ella para poder generar esa estabilidad, y no va a ser de todo estabilidad,
porque no hay manera, hemos dañado demasiado el planeta. El planeta va a seguir, esta bola se va a recuperar y todo. El asunto es, ¿como especie sobreviviremos? ¿Sí? Todas las especies que han existido en este planeta tienen fecha de caducidad. Hay un punto en el que colapsan y dejan de existir. Ya, se extinguieron. ¿Lograremos nosotros no hacerlo y vale la pena que lo logremos? ¿Realmente? Como, ¿valemos tanto la pena como para esforzarnos? Siento yo que a diferencia de muchos, yo pienso que nosotros no tenemos más inteligencia que los animales, sino que nuestro proceso cognitivo, por el contrario, ha hecho que seamos menos listos y entendamos menos el entorno y no entendamos algo tan básico como que somos parte de esto, somos un eslabón en el ecosistema, sino que hayamos dicho como, wow, somos tan chéveres, somos tan listos, y eso en realidad es algo muy estúpido. Entonces digo, como que los animales en ese sentido están mucho más conectados y son más inteligentes y están más conscientes de su entorno y cómo lo afectan, porque viven en un espacio y en una cadena obvia de sucesos, ¿sí? Es como, aquí estamos, ellos son en acto, no son más, no tienen presente, no tienen pasado, ellos están ahí y sus instintos le ayudan a comunicarse con la naturaleza. Nosotros no, estamos tratando de leer la naturaleza desde un punto antinatural. Entonces, no lo sé. A mí siempre me ha parecido el tema del fin del mundo, una vaina impresionante y deliciosísima de conversar. Es como, ¿cómo moriré? Sí, no, claro, y además sí me gustaría preguntarle a Manuel, por ejemplo, o sea, dentro de tu personaje, así como lo que comentaste ahorita, cuando ya vi quiénes íbamos a estar, quise buscar ahorita en el libro, de hecho, dije, ¿cuál será su cuento, no? Ya ahorita no me dio tiempo en lo que nos conectamos y todo, de ver cuál era tu cuento, porque he ido viendo algunos, ¿no? No, entre el trabajo y todo, así he ido leyendo uno y luego algún otro día antes de dormir leo otro, ¿no? Incluso así de la misma colección, pero comentabas algo sobre la supervivencia, ¿no? De tu personaje, ¿no? Y tú, entre tu personaje, y creo que todos tenemos así en nuestros personajes, dentro de lo que escribimos, tal vez siempre hay algo que es de nosotros, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te imaginas, ¿no? Tu supervivencia, ¿no? Ante así un fin del mundo, o sea, ¿qué pasaría ahí? ¿Tú qué te has pensado alguna vez al respecto? Pues, bueno, sí, mi personaje sería el mismo que el del cuento. O sea, mi cuento se llama Redención. Sería el mismo que el de mi obra Exogénesis. Y bueno, un poquito ahondando un poco en la psicología de mi personaje, es, bueno, sin echarle flores, pero digamos, es muy complejo lo que él está pasando porque, para empezar, bueno, les voy a dar un poco de contexto o spoilers de mi obra sobre Exogénesis. El protagonista tiene dentro de sí una voz que le dice, le da opiniones, le dice a veces qué es lo que tiene que hacer incluso. Entonces, cuando él sale de la tierra moribunda y llega a otro mundo, mi personaje tiene la intención de plantar nuevos humanos ahí para empezar de nuevo. Pero esta voz le dice que va a fallar, que de todas maneras haga lo que haga, esa nueva humanidad va a desarrollar el mismo pensamiento, va a pasar por el mismo proceso y va a terminar siendo lo mismo. Entonces esa voz les dice, elimínalos. Pero él dice que no, que vale la pena salvarlos. Ahorita tomando el tema de Silvia, que decía, si valemos la pena, ¿no? Entonces él se plantea, no, tengo que dejarlos continuar, tengo que apoyarlos, pero su voz le dice, mira, va a pasar lo mismo, nosotros somos caóticos, entonces elimínalos en cuanto puedas. Entonces la historia se desarrolla en torno un poco a eso, a que él inicia una nueva civilización y él mismo, parte de él mismo quiere destruirla porque ya vio de lo que somos capaces. Entonces, entre un giro de trama y muchas aventuras que vive nuestro personaje, se da cuenta de que tanto tiene razón a esa voz dentro de su cabeza como no lo tiene. O sea que es muy complejo el tema de decir, ¿valemos la pena o no valemos la pena como para hacer algo para salvarnos? Más bien, el dilema está en que separamos si lo valemos o no lo valemos, cuando en realidad debe haber un punto medio. Hay dualidades en, bueno y malo, pero nada puede existir si no es combinado. O sea, debemos sobreponernos a esas adversidades y aunque haya momentos malos y haya momentos buenos, tomar el camino. Entonces, la psicología de mi protagonista, ya tomando esta pregunta, es la misma.
es un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Y es que mi historia mezcla muchos recursos como viajes en el tiempo, que habla obviamente del pasado, el presente, el futuro, y en realidad todo está sucediendo en el mismo espacio. Entonces, sí, parte de lo que yo pienso es parte de lo que mi personaje piensa, porque uno no puede evitar, no sé, reflejarse a veces en lo que uno escribe, ¿no? Entonces, no sé, es mi forma de verlo. Siempre debe haber un equilibrio. Emanuel, muy chévere. La verdad es que yo soy extremista. A mí si me preguntan sobre eso, no, hay que dejarlos morir. ¿Hay un apocalipsis? Sí, voy a morir de primera. ¿Para qué luchar? ¿Para qué sacar las garras para tratar de sobrevivir? No, déjate morir. Eso es súper bonito porque además yo me pienso en yo soy muy siglo XX, la verdad, ¿no? Entonces yo todavía guardo mucha cosa relacionada pues con un cierto estoicismo, ¿no? Y guardar así, morir por causas y quién es uno, ¿no? Entonces yo la verdad también a veces me pienso, ¿no? O sea, como raza humana, yo tengo un problema de biofilia, ¿no? Para mí siempre la vida sigue, ¿no? Y la vida es lo que importa. Pero sí. Finalmente me pienso de pronto, pues es que eso no vale la pena, pues sacrifícalo, ¿no? A Dios, ¿no? Y si la vida solicita o necesita que una especie desaparezca, pues tiene que desaparecer y ya, ¿no? Y a veces, y como lo estamos comentando, finalmente a lo mejor la vida no necesita hacer nada o nuestro entorno no necesita hacer nada, nosotros mismos, ¿no? O sea, yo siempre me pienso, yo por eso así regreso a esa parte, mi verdadero temor es así como la guerra, ¿no? Yo que nunca he vivido una cuestión así. Para mí la verdad pensar lo que he leído, ¿no? Lo que he visto en películas, lo que he oído, o sea, tú dices, o sea, sí me pienso que ahí es donde realmente aparece nuestro fin, ¿no? O sea, entonces sí es súper interesante, pero sí en un momento dado tú dices, bueno, o sea, si para la vida lo mejor es que desaparezcamos, pues hay que desaparecer, ¿no? Y hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? O sea, no sé cómo suena eso, ¿no? Pero es interesante. Divertido de Sí, pensar. también Divertido de divertido, pensar. claro, Exacto. claro, Me parece claro. muy chévere. Bueno, nos podríamos quedar un buen rato acá conversando acerca de el fin de esto porque hay muy buenas hipótesis, pero ¿qué tal si aprovechamos para compartirle a la audiencia un poquito de cómo es convertir los pensamientos en escritura? Porque parece sencillo, pero en realidad no lo es. Las cosas suenan muy bien en nuestras cabezas, es como ¡guau! Y luego cuando escribes, todo se desconfigura y tienes que empezar a reconfigurarlo a partir de la palabra. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito de cómo ha sido su proceso creativo? ¿Cómo se enfrentan ustedes a la hora de escribir? ¿Y qué consejos les podrían dar a personas que apenas están en el ejercicio de la escritura y que quieren ahorrarse un par de dolores de cabeza a la hora de hacer relato corto? El que quiera empezar por mí está perfectillo. ¿Quieres empezar, Emanuel, o...? Bueno, si gustas, empieza. Bueno, te devuelvo la oportunidad. Ah, ok, gracias. Pues, la verdad es que para mí la escritura, no, es como algo muy fluido, ¿no? La verdad es que no sabría explicarlo bien cómo, pero sí yo lo que hago es escribir, ¿no? De pronto, más bien me parece que en ocasiones puedo plasmar mejor mis ideas escribiendo que cuando me pongo a hablar. Me pongo a hablar y debrayo y me voy para un lado, me voy para otro, me pierdo con lo que les decía de la edad y la memoria a corto plazo. De pronto ya siento que no sé para dónde fui, lo que quería decir ya se me olvidó, dije otra cosa que me pareció interesante y de pronto a veces tiene coherencia, a veces no, pero cuando escribo creo que ahí me es un poco más fácil eh, plasmar mis ideas. Tal vez es la práctica, no lo sé. Como les decía hace rato, ¿no? El hecho de empezar a escribir no sé, tal vez desde que tenía 15 años, de pronto sí me es más fácil y más si es una cuestión breve, ¿no? Ya, o sea, sí he intentado y ahorita trabajo en ello, en tratar de escribir algo más extenso, ¿no? Yo sí tengo como el sueño de hacer una novela, pero lo que me fluye muy fácil son historias breves, ¿no?
tal vez se desenvuelven rápido. Alguna vez un compañero, ¿no? También escritor, Héctor Luis Grada, eh, con quien tengo mucha confianza y siempre cuando escribo le muestro mis cosas y me da muy buenos puntos de vista, ¿no? Alguna vez me dijo, a veces cuando escribes, lo que haces son pequeños retratos, ¿no? De una situación, de una escena, ¿no? De la vida y tal vez lo retratas ahí de forma breve, muy bien. Entonces, tal vez es ahí donde puedo plasmar un poco mejor mis ideas, ¿no? De forma concreta, fácil, y tal vez es la práctica, ¿no? De hacerlo. De pronto puedo, digo, ya en todos estos años que llevo tratando de escribir, digo, también tampoco quiero decir que lo hago bien, ¿no? Porque realmente me parece que solamente cuando tenga una obra un poco más extensa, tal vez podré pensar en algo parecido y aún no lo sé, ¿no? Hasta que llegue mucho tiempo más, ¿no? Pero sí. La práctica, yo creo que siempre la práctica, alguna vez escuchando, como te digo, yo tengo un poco más de experiencia, sobre todo con escritores de canciones, ¿no? Historias y anécdotas, no porque haya convivido con ellos, pero porque luego leo mucho al respecto, ¿no? Ya decía Billy Joel, ¿no? Que para escribir canciones pues lo que hay que tener es disciplina, ¿no? Y entonces él comentaba, no sé, por ahí de los años 90, él decía que lo importante era todas las mañanas para él levantarse y escribir, ¿no? Y todas las mañanas tomarse un par de horas para escribir. Y tal vez yo no lo hago así, pero realmente cuando me pongo a escribir, la verdad es que me gusta, aunque sean 15 minutos en un día, pero esos 15 minutos dedicarlo a la idea que me vino, ¿no? Tal cual y tratar de concretar esa idea, ¿no? En un pequeño texto. Y finalmente, esa disciplina tal vez yo la transformaría en los momentos, ¿no? En que vas a escribir y hacerlo así con lo que realmente te viene en la cabeza o lo que te viene del corazón, ¿no? Cuando es algo más sentido, cuando es algo más pensado, dedicarle ese rato, cuando tenemos la fortuna de dedicarle más tiempo pues dedicarle ese tiempo, ¿no? A esa idea, a ese momento. Y para mí tal cual eso es la experiencia también de vida, ¿no? Entonces, juntando las experiencias de vida con esta disciplina de hacerlo en los momentos en que tenemos y decir, bueno, tengo este ratito, voy a escribir, tal vez por ahí es donde yo me iría un poco hacia mi lado creativo. Entonces, pues por ahí va, sobre todo. Francisco, muchas gracias y anímate. Escribir una novela es tardado, es doloroso, es estresante, pero es muy, muy gratificante cuando uno hace el ejercicio largo de la escritura. Entonces, eso, lánzate, lánzate, que eso luego el camino te va mostrando por dónde ir. Entonces, ojalá te apuntes con eso de la escritura más larguita. Y Emanuel, ¿qué consejo tiene para nosotros? Claro, bueno, en mi caso el proceso creativo igual radica en la música, igual soy músico. No he escrito como tal letras de canciones, tal vez una o dos, pero igual la música es la que me ha inspirado y bueno, lo sigue haciendo para escribir, o sea, con solamente una canción que transmita lo suficiente, se me puede ocurrir toda una historia completa como la que estoy escribiendo, por ejemplo, ahorita me encuentro escribiendo otra. Entonces, una sola, una sola canción, una sola frase puede, no sé, desencadenar quizá una historia que tú ya tenías en mente y, no sé, transformarla o expandirla. Y bueno, en este caso también la pintura, bueno, también me considero pintor en cierta forma, entonces, no sé, las poses, las poses o las miradas, todo lo que evoca, por ejemplo, una pintura, ya sea, no sé, clásico o, bueno, porque me voy más por el arte clásico, es no sé, ahí hay una historia, ahí hay que sacar, hay que estructurar una historia, ver por qué, no sé, época tristeza, odio, rabia, por ejemplo, no sé, tomando el ejemplo de la pintura del ángel caído, ¿no? Se me hace muy interesante no sé, la intensidad de la mirada y todo lo que transmite. Entonces, desde ahí puede surgir no sé, un sentimiento, el cual puede transformarse en una historia. Entonces, parte de mi proceso creativo se va por apreciar
lo artístico, la música, interpretarla, por apreciar las pinturas, por hacerlas. Y bueno, es un ejercicio que, como dice Francisco, hay que estarlo haciendo, hay que estar escribiendo porque la inspiración llega. A veces no, a veces simplemente aunque queramos no fluyen las ideas. Y la inspiración va a llegar tarde o temprano, pero tiene que encontrarte trabajando en lo que estás haciendo, si no, simplemente las ideas desaparecen. Entonces, para estos proyectos que he tenido, pues sí, a escribir, no sé, al menos una hora, cuando tengo tiempo, a escribir y avanzar lo más que pueda para, no sé, ir conectando capítulos, ir, imaginándome otras ideas, las cuales a veces incluso llegan de la nada, mientras estás haciendo las actividades más simples, como, no sé, en la ducha, por ejemplo, ¿no? O barriendo, o haciendo aseo, simplemente llegan las ideas, entonces tienes que anotarlas y desarrollarlas. Y pues es cierto que es un proceso bastante gratificante. O sea, sí, sufre uno cuando escribe, cuando la historia sientes que no da para suficiente, o incluso hasta cuando llegas a publicar sientes que tienes el síndrome del impostor, ¿no? De que pues quizá tú no eres tan bueno, solamente fue un momento como de, no sé, de iluminación por el que atravesaste y pudiste hacer eso, pero lo superas. Y, y me refiero que es gratificante porque hay personas que de repente ves que te están leyendo desde otros países y que te preguntan o te dicen, oye, tus personajes, no sé, ¿qué pasa con él después? Hace que te hagas preguntas que tú ni siquiera te habías planteado, entonces es como, no sé, es muy gratificante tener personas que te lean y que admiren tu trabajo. Por cierto, pues para los que me estén viendo, pues les mando un fuerte abrazo y bueno, siempre agradeciendo su apoyo. Somos para el lector. Aquí Sí, todos. exacto. Pues bueno, hagamos una recapitulación de herramientas. Uno, ser disciplinado es sí o sí necesario. La constancia en este trabajo no solamente hace que puedas avanzar, ¿no? Una página diaria es mejor que 0 páginas diarias. Y el ejercicio de escritura, incluso si usted no va a hacer nada con él, es algo que te ayuda a pulir tu propia escritura. Entonces, la práctica es muy importante y algo que dijiste, creo que muchas veces no se tiene a consideración y es el propio proceso de nutrirse creativamente. A veces dice uno, ay, no tengo ideas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero solamente me he concentrado en dar, en generar. No leo a otros, no salgo a ver obras de arte, no salgo a conectarme, a buscar las experiencias que quiero contar. Estoy esperando que salgan de mi cabeza mágicamente y presiono y no tienes experiencias significativas, por tanto no tienes emociones y no tienes historias que contar. Entonces uno como escritor, como artista, tiene que nutrir a esa creatividad, tiene que darle ideas para que mezcle y salgan cosas extrañas y si no, no es posible. Entonces ese es un muy, muy buen consejo que creo que a veces como escritores se nos olvida, como, cuídate tú porque tú eres tu banco de ideas. Si tu banco de ideas está vacío, no hay nada que hacer, no puedes, simplemente entra este bloqueo, lo típico que llaman un bloqueo, ¿no? Estoy en un bloqueo, ¿por qué? ¿Pero qué has hecho para sentirte creativo? ¿Algo? ¿O simplemente has esperado a que la musa venga con la creatividad y se pose en ti, ¿no? Entonces, porque hay un poco esta idea romantizada de lo que es. Pero bueno, como nos vamos ahí como sobre el tiempo, ¿qué tal si nos dicen cada uno el nombre de su obra y una pequeña reseña que invite al público a esa lectura? Ustedes dicen, con esto engancho a mi público sí o sí, esto define lo que puede ser mi obra. Sería muy chévere que lo hiciéramos y además juntarlo ahí con compartirlo en sus redes sociales, a ver cómo los podemos encontrar, cómo los podemos seguir y ir un poquito acompañándolos en este proceso de escritura. Entonces, ¿qué tal si empezamos ahorita por Emanuel? Claro, bueno, el título de mi cuento es Redención. Esta historia es como una bitácora. Es una bitácora, una narración del personaje, el cual está contando pues la catástrofe que está viviendo, ¿no? Y cómo justamente la arrogancia humana los llevó hasta ese punto. Entonces, siento que a través de la primera persona se perciben muchos aspectos que a veces el narrador omnisciente, a veces, bueno, los transmite, pero siento que como lector te pones en la piel de esa persona. Mi historia va en torno a eso, a la bitácora del protagonista y de cómo es que él ve la catástrofe, cómo es que la enfrenta en cierta medida. Y bueno, todo eso mezclado con un giro
guión, que siempre nos interesa, ¿no? Cómo la historia cambia de un segundo para otro, nos hace ver que tenemos una oportunidad de corregir lo que él vio. Entonces, pasamos de un punto en el que ya nos resignamos a un punto en el que podemos cambiarlo y es como una segunda oportunidad, por eso se llama redención, es en el punto en el que rezamos por la absolución de nuestros pecados, de cierta manera por haber cometido esa atrocidad de acabar, digamos, con el planeta y con nosotros mismos, y encontramos un nuevo camino. Entonces, bueno, haciendo un pequeño comercial también de esto va lo que es mi obra, ¿no? Exogénesis. Es como, no sé, mmm, negativo, positivo, todo está, pero si encontramos la manera correcta, pues vamos a poder, no sé, luchar incluso contra el mismo tiempo, que es contra lo que se enfrenta mi protagonista en Miembro Exogénesis, o contra nosotros mismos. Y bueno, mis redes sociales me pueden encontrar como Emanuel Espinosa, tanto en Instagram como en Facebook. Emanuel, muchísimas gracias. Deberíamos aprovechar un momento y sí, lánzate ahí tu dato publicitario, en dónde pueden conseguir tu obra, sí, en el lugar en el que tú eres, para que la gente sepa. Me parece súper importante porque aquí lo que hacemos es divulgación literaria. Aquí nos gusta que los autores puedan tener acceso a eso, ¿no? A la lectura del otro. Entonces, ahorita nos tomamos un tiempito, nos dices, pero ahorita démosle paso a Francisco para que nos cuente un poquito acerca de su obra. Tenía apagado el audio. Eh, bueno, pues el título de mi obra es La Torre. Tengo una protagonista que se llama Gina. Es una mujer muy valiente. Está ahí admirando lo que sucede, los últimos instantes. Es muy breve el relato, como les comentaba. Me gusta así poner imágenes. Entonces, es muy breve. Se llama Gina. La Torre. eh, Viene el título porque por primera vez en mi vida fui a Londres hace unos meses. Entonces, pues yo pues traía todavía en la cabeza esta imagen, ¿no? De conocer el Big Ben, que de hecho me desilusionó un poco cuando lo vi ahí de momento, ¿no? Yo lo imaginaba así gigantesco y todo, pero bueno, de ahí viene este título de la torre, ¿no? Lo que sucede, y pues creo que ahí plasmo justo lo que comentaba hace rato, ¿no? Esta imagen que tengo yo de cómo los seres humanos nos podemos destruir fácilmente, ¿no? Entonces, pues ojalá se animen, como decía Manuel, pues ahí en estas imágenes cortas, breves, pues igual también yo tengo un libro en este momento que se publicó aquí en México. Bueno, lo tienen igual ahí en plataformas y todo, cualquier plataforma que busque uno igual lo puede encontrar, que se llama La rabia y las palabras. Y justamente también tengo un poco de estos temas, ¿no? Todo lo que hace uno, lo que hacemos como seres, a lo que nos dedicamos ahora, ¿no? Igual vienen temas sobre la muerte, ¿no? Y cómo creo que intentamos manejarla un poco todos, ¿no? Y va muy de la mano con el apocalipsis, ¿no? Cómo lo tratamos de manejar todas estas ideas, ¿no? Cómo las contextualizamos y cómo las metemos a nuestra mente para trabajarlas y poder vivir con ello, ¿no? Francisco, muchísimas gracias. Ya saben que pueden encontrar a Francisco en cualquier plataforma de venta de libros, así que atentos, vayan y enfréntense a nuevas literaturas, que eso es para lo que estamos aquí. Bueno, Emanuel. Claro, bueno, haciendo el pequeño comercial, pueden encontrar mi obra en Amazon, se llama Exogénesis, y bueno, rápidamente, me gusta mucho la inspiración de la música, como ya lo dije, entonces parte de los artistas que me inspiraron ha sido Aurora, una cantante noruega, me gusta mucho su música, su arte, e incluso es un personaje dentro de mi obra, me inspiré para crear un personaje basado en ella, y también la banda británica Muse, me gusta mucho todo el lore que manejan en sus letras, entonces también me sirvió mucho de inspiración, incluso el título de mi obra viene de una de sus canciones, que se llama igual Exogénesis. Y bueno, también los grandes de la literatura, las distopías, Orwell, Huxley, Fahrenheit 451, la Divina Comedia, porque meto también temas de mitología en mi obra. Entonces,
pueden encontrarlo ahí en Amazon. Emanuel, muchísimas gracias. También le recuerdo a toda la comunidad que esta obra, Érase una vez el Apocalipsis, tiene un costo de 43.000 pesos. Pueden encontrarla, de 43.000 pesos colombianos. Pueden encontrarla en la página web www.grupo editorial Letras Negras Colombia, si son de Colombia, Grupo Editorial Letras Negras México, si son de México, y les llega directito a sus casas. Así que dense la oportunidad de leer historias apocalípticas ambientadas en Latinoamérica, que casi siempre el apocalipsis ya se lo apropiaron los gringos o los europeos. Entonces es nuestro turno de apropiarnos también del apocalipsis. No olviden que este es un espacio creado por el Grupo Editorial Letras Negras, y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Claro, un gusto, mucha suerte para Muchísimo todos. gusto.